Bendiciones, saludos, el Padre les bendiga, el Padre les guarde, amada familia que se encuentra de aquel lado, el Padre les bendiga, el Padre les guarde. Muy gozosa de estar nuevamente aquí con una porción más de la Parashá, pero esta vez estoy acompañada de Zuleni Albornoz, quien entre las dos vamos a compartir dos Haftarah, dos Parashá, la 42 y la 43. La que, de mi parte, la que les voy a compartir se titula Mató, que significa tribu. Y la que va a compartir mi hermana Zuleni es Masei, que significa jornadas, ¿ok? Así que estamos aquí en esta mañana, perdón, en esta tarde, gozosas por compartir la palabra del Eterno. Amén. Así, pero antes de comenzar, pues vamos a darle gracias al Señor. Mi nombre es Yasmira Fuenmayor, de la comunidad Familias del Pacto, ¿ok? Se me había pasado decirles esto. Allá algunos me conocerán, otros no me conocen. Ese es mi nombre, Yasmira Fuenmayor. Así que le damos gracias al Padre por este nuevo día y por este hermoso Shabbat que nos ha permitido poder llegar, haber transcurrido de una semana a esta semana, Señor, en provisión, en bendición, en shalom, Señor, en salud, en bienestar. Padre, gracias, Señor, gracias por este Shabbat. Gracias, Señor, por esta dimensión caminar y poder enseñar tu Torá, tu palabra, tus mandamientos, Señor, tus preceptos, tus estatutos. Gracias, Señor, por ese público hermoso, Señor, que ve, Señor, esta para allá, Señor amado, Dios Todopoderoso. Bendigo a todo oyente o a todo el que vea, Señor, este video, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, declaro entendimiento en ellos. Declaro revelación, Señor, en sus vidas, fortaleza, salud, bienestar, vida, Señor. Te doy gracias por su familia, por esta comunidad hermosa, Señor, que nos sigue, Señor, y que está pendiente, Señor, de cada enseñanza que se transmita, Señor, por esta comunidad. Gracias te doy, Señor, mi Dios. Gracias por esta palabra que vamos a impartir la hermana Zuleni y mi persona, Señor. Sea tu Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Primeramente que ministra nuestras vidas, a ministrar a todo aquel que hoy escuche, que vea esta palabra, Señor, a través de este video. Muchísimas gracias, Señor, en tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, como le decía, estamos en esta hermoso Shabbat. Así que bueno, el Señor nos ha permitido durante toda esta semana poder llegar a este Shabbat. Gracias al Padre Celestial. Como dice la palabra de Dios en Ezequiel 46, versículo 1, que la puerta del oriente estará cerrada todos los días, los 6 días de la semana, ¿ok? Los 6 días de trabajo. Pero el séptimo día y en luna nueva estará abierta la puerta del oriente. Este es un día, amados míos, donde podemos orar, proclamar, estudiar la Torá para que se nos abran los ojos. Este es un día y este es un momento muy importante para el estudio de la palabra, porque estamos en Shabbat. ¿Okay? Así que bueno, de paso les digo, Shabbat Shalom. También les pido la ofrenda de like. Por favor, denle like, compartan esta palabra. Amén. Entonces ya, bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con mi parashá Mató, que significa tribu, es la número 42, ¿ok? Y se encuentra en números, todavía seguimos en números a partir del capítulo 30 al capítulo 32, ¿ok? Voy a estar compartiendo porciones de estos 3 capítulos, ¿ok? Y también me corresponde la Haftarah de esta parashá, ¿ok? De Mató. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significa Mató. Así que Mató significa tribus.
Viene de una raíz que significa ramas, que tiene relación con las Actará. Ahora lo vamos a ver. Y simboliza cómo cada creyente, aunque único, cada creyente, cada persona, individuo es único. Es parte de un cuerpo mayor, a pesar de que somos únicos, ¿verdad? Pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de nuestro Mesías. Recordemos que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza que dirige al cuerpo, ¿ok? Trabajando juntos bajo la guía de Adonai. Este término enseña la importancia de la responsabilidad colectiva y el apoyo mutuo. Podemos ver en esta mató como el pueblo, en esta parashá, en esta porción de la Torah, vamos a ver la unión, como el pueblo, cuando va contra una nación y vuelven con el botín, cómo es repartido, cómo, aunque no pudieron ir todos y solamente fue un grupo, que ya ahora vamos a ver cuánto, ellos, el Señor les ordena hacer una repartición. Y podemos ver aquí por qué el Señor le pone, mató tribus, ¿ok? Donde todos, a pesar de que cada quien es un ser único, pero que unidos todos como comunidad, por lo menos el ejemplo de nosotros, como comunidad de familia del pacto, trabajamos unidos, cada quien es individual, cada quien tiene su forma de ser, su propia personalidad, su característica, pero trabajamos unidos en pro de la palabra, en pro de funcionar como cuerpo del Mesías perfectamente, o al menos, si no es perfecto, vamos trabajando en ello. Y lo importante es que haya la unidad, la armonía, el amor, ¿ok? Cuerpo del Señor, porque todos nos necesitamos. Como en el cuerpo, la cabeza necesita el cuello, necesita los brazos, los dedos, los pies. Así nosotros necesitamos, porque cada quien tiene un propósito, tiene una función. Así que bueno, ahí bueno, les dejo eso. El amor, la unidad, la armonía, la unidad como oró el Señor Yeshua en Juan 17, en Juan 17, cuando él ora al Padre, dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que el pueblo del Mesías, el Señor nos está llevando a una unidad. Todavía hay divisiones en el pueblo del Señor, por supuesto, pero eso no importa, que estemos en el lugar donde estemos, en la nación, al otro lado del mundo. Lo importante es que estos medios audiovisuales, los teléfonos, las laptops, nos ayudan a tener contacto con gente del otro lado, ¿verdad? De los otros continentes. Trabajar unidos, cada quien en lo suyo, pero en unidad, en lo que el Señor nos ha mandado. Y comienzo entonces aquí, vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a entonces a comenzar hablando del voto. Vamos a hablar del voto, ¿ok? ¿De qué nos habla el Señor sobre el voto, ok? Y comienza así. Moisés dijo a los jefes de las tribus de Israel, ahí tenemos, mató tribus, ahí está el nombre de esta parashá, ¿ok? Porque les recuerdo que en cada comienzo de cada parashá, en el primero o segundo versículo, siempre va a estar el nombre de la parashá. Y aquí lo tenemos. Sigo entonces. El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa, en otro dice un voto también, ¿no? O bajo juramento, haga un compromiso con el Señor, haga un juramento, haga un voto, no deberá faltar a su palabra, ¿ok? No deberá, y deberá cumplir lo que ha prometido, ¿ok? Entonces, en el versículo 2 dice, cuando un joven que todavía en casa de su padre cuando una joven, no, perdón, me pasé.
Vamos un momentico acá, me devuelvo me disculpa, porque quiero hablar un poquito del voto, ¿ok? Quiero hablar, aunque el voto no es un mandamiento, no existe un mandamiento en el cual el Señor diga, haz un voto, tienes que hacer un voto conmigo, no. El Señor no nos obliga a eso. Pero si yo hago un voto, yo hago un juramento al Señor, yo le ofrezco algo, yo le prometo algo, yo tengo que cumplirlo a la ligera. Yo tengo que ver qué voto puedo hacer con el Señor, porque, mire, al Señor después que le damos ese voto, le hacemos un juramento, nosotros tenemos que cumplirlo. Él no nos lo exige, pero si nosotros lo hacemos, nosotros tenemos que cumplirlo. Y lo leo en esta otra versión también. El mismo número 30, pero el verso 2, ¿ok? Que estamos hablando del versículo 2. Cuando hagas un voto a Jehová, tu Elohim, no te demorarás en pagarlo, porque Jehová seguramente te lo exigirá. Pero si te abstiene de jurar, no será pecado. No es pecado si yo no le juro nada al Señor, eso no es pecado, porque no hay un mandamiento, vuelvo y repito, que nos diga, ya mira, tienes que hacerle un voto al Señor. No lo hay. Lo que ha salido de tus labios guardarás y realizarás, porque voluntariamente le debías a Jehová tu Elohim lo que has prometido con tu boca. Yo fui la que como dicen también, que tengamos cuidado con los dichos de nuestras bocas, porque quedamos enlazados con los dichos de nuestras bocas. Y si vamos a quedar con el Señor enlazado, hay que cumplir. Igual que también hay que cumplir con las personas. Mire, si usted le da una palabra a alguien sobre algo, algo que usted va a hacer, algo que usted le va a dar, usted debe cumplir su palabra, ¿oyó? Eso es del agrado del Señor. Yo no puedo hacer un compromiso y no cumplir ese compromiso, ni con el Padre Celestial, ni con las personas. Uno tiene que tener palabra, como dice también la palabra en uno de los, no recuerdo la cita, pero cuando el Señor dice que tú sí seas sí, que tú no. Si no, si te dicen algo y tú dices sí y no lo hace, pues al Señor eso no le agrada. Que tú sí seas sí. Sí, sí, contá con eso. Claro que sí. Tenemos que tener palabras, ser honestos, íntegros en eso, en los compromisos. ¿Ok? Porque hay que cumplirlo. Y le leo lo que dice Eclesiastés 5:2 respecto al voto. No seas imprudente con la boca y no dejes que tu corazón pronuncie nada apresuradamente. Mire, que no apresuradamente, muchas veces nosotros nos vamos por las emociones y hacemos votos y hacemos juramentos y bueno, y después que pasa la emoción, no cumplimos. ¿Ok? Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, que tus palabras sean pocas, que nuestras palabras. Porque un sueño viene tras mucha actividad y la voz de un tonto es conocida por sus muchas palabras. ¿Ok? Que no hablemos mucho, que no hagamos compromiso. Y en Deuteronomio 23:21 también para confirmar, afirmar lo que se está hablando aquí, dice, cuando haces un voto a Dios, no te demores en pagarlo, no te demores en pagarlo, porque Él no tiene placer en los tontos. Paga lo que has prometido. Mejor pagar, ¿ok? Paga, no de que tu boca haga que tu carne peque o diga ante el mensajero de Dios que fue un error. Ay, sacamos la excusa. Ay, no fue un error, yo no quise decir eso. Porque Dios, ¿por qué? Hace la pregunta aquí. ¿Por qué Dios debería enojarse y destruir la obra de tus manos? O sea, ¿por qué el Señor tiene que hacer esto? Porque no hayas cumplido, porque haya
hecho un voto apresurado, porque está sacando excusas y las excusas son prácticamente mentiras. ¿Ok? Entonces empiezo a sacar excusas, no puedo, Señor, por esto, ay, mire, Señor, no puedo. Empezamos a sacar un poco de excusas y de mentiras y puede venir entonces el Señor contra nosotros porque no hemos cumplido. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que el Señor haga eso cuando yo puedo cumplir entonces ese voto? Es. Así que, queridos hermanos, no nos vamos a la ligera. Asegurémonos siempre bien de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a decir con el Señor, si voy a hacer un compromiso, si lo voy a cumplir. Si usted no lo va a cumplir, hermano, no lo haga. No lo haga, ¿ok? Pasamos entonces al versículo 3 cuando dice entonces, ahora sí vamos a continuar. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre, esa al Señor, ¿ok? Un juramento, un voto al Señor. Si su padre se entera de su promesa y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces estará obligada a cumplir con todas sus promesas y compromisos, ¿ok? O sea que si el padre no dice nada, ella es una doncella, ella está soltera, ella vive en su casa y ella hace un voto y el padre no pone ninguna objeción, la niña, la joven, deberá cumplir con su voto, ¿ok? Pero si su padre se entera y no aprueba todas las promesas y compromisos que la joven haya hecho, quedará anulado y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó, ¿ok? Cuando el padre lo oye y dice, no, yo voy a anular el hecho. El Señor no toma represalias ni con la joven ni con su papá, pues, porque Él es el cabeza de ese hogar. Y el Señor respeta eso, ¿ok? Sigo aquí, en el 6. Si la joven se casa después de haber hecho una promesa o un compromiso precipitado que la compromete y su esposo se entera, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, la promesa y el compromiso que ella hizo en forma precipitada, no nos precipitemos a hacer juramento, a hacer votos, a hacer promesas, ¿ok? Porque si lo hacemos, hay que cumplirlo, ¿ok? Pero si su esposo se entera y lo aprueba, ya va, que me perdí ahí por aquí. Entonces ella estará obligada a sus promesas y compromisos, ¿ok? Si es su esposo lo aprueba. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, la promesa y el compromiso que ella hizo en forma precipitada, quedarán anulados y el Señor la absolverá. Porque acordemos que en la familia, en el hogar, si hay un matrimonio, pues la cabeza es el esposo. Y si él está de acuerdo en el juramento que ella hizo, ok. Si él no está de acuerdo, dice, no, yo anulo eso. El Señor lo acepta y el Señor no toma represalias contra la esposa ni contra el esposo tampoco. Igual que pasa con el papá y con la hija. Y luego seguimos aquí. Vamos a ver con la viuda. La viuda o divorciada que haga una promesa o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer se queda callada, ya va, que me pierdo. Cuando una mujer casada haga una promesa o bajo juramento y se compromete en algo, si su esposo se entera pero se queda callado, y si su esposo, ya va, voy a leerlo por acá porque no tengo la vista muy buena. Por aquí vamos a ver. Dice, si su marido oye y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que
con que ligó su alma será fiel. Mire, está la viuda y está la divorciada, pero la divorciada, antes de divorciarse, ella pudo haber hecho un voto y resulta que el esposo, aún estando casada, le, le negó o le absorbió se lo permitió el voto, ¿ok? De todas formas, aquí lo que tenemos que ver en conclusión es que cuando nosotros cumplimos un voto, por lo menos, si la persona es viuda, no tiene ningún problema. La persona es viuda y ya está divorciada y ya ha pasado tiempo y ya. Ese tipo de personas, como no tienen a un hombre en su casa, ¿verdad? Como cabeza, entonces ellas sean firmes en el voto que han hecho. Si no lo cumple, ahí sí el Señor ya toma represalias por eso, ¿ok? Pero en los siguientes casos, no. Entonces, aquí podemos ver tres escenarios, ¿ok? Podemos ver en este capítulo, a partir del 3, del versículo 3 hasta el final, podemos ver tres tipos o tres escenarios, ¿ok? En el caso de la mujer que nunca ha estado casada, que aún vive en la casa con su papá, ¿ok? Casada, es el otro escenario, la que está casada. Y la viuda o la divorciada son tres escenarios. Y en estos dos, los dos primeros casos, hay un hombre, ¿ok? Que es responsable de decir sí o no al voto, ¿ok? Y el Señor respeta esto, ¿ok? Entonces tenemos que ver que esta persona o este personaje tiene poder de veto, o sea, el hombre, el papá o el esposo, el marido, ellos tienen ese poder de hacer un veto, decir no, sí, ¿ok? Y quedan absueltas ellas de ese, así ellas lo quieran hacer, pero ellos se lo impiden, no lo pueden hacer, porque el Señor tampoco se lo va a dejar, ¿ok? No lo va a permitir. En cambio, la persona o la mujer que no tenga pareja, que no tenga marido, pues ella está en lo que ella diga, ahí ella asume sus consecuencias, ¿ok? Entonces podemos ver estos tipos de casos y podemos ver entonces que no podemos ir a la ligera, ¿ok? Recuerdo un caso de un bíblico, sino de un personaje en la Biblia que hizo un voto, creo que fue Jecté, creo que ese es el nombre, Jecté, no recuerdo la cita, me estoy acordando de ese personaje. Y él hizo un voto, él iba a la guerra y ya el Señor le había dicho que él iba a ganar la batalla, que él le daba la victoria, que él entregaba a esa nación. No recuerdo tampoco la nación contra la que fue. Entonces él todavía dudaba un poco y él hizo un voto. Él dijo, bueno, si tú me das la victoria, cuando yo regrese a mi casa, el primero que salga de mi casa a recibirme, te lo voy a ofrecer. Es tuyo, te lo ofrezco. Cuando él va llegando a su casa, ¿sabe quién fue el personaje? Fue su única hija. Lo recibió danzando, mire, con pandero, una doncella, una chica. Ella salió a recibir a su padre gustosa. Y dice la escritura que él gritó, él se rasgó la ropa. ¿Por qué? Porque hizo un voto apresuradamente, porque no confió en el Señor. A mí ese pasaje me conmueve mucho. Y como él no pudo tener nietos, porque ella no podía casarse, nada de eso, ella era apartada. Y ella le dio, bueno, padre, mire la sujeción de esa hija. Aunque ella se entristeció porque nunca iba a tener una familia y lloró por eso esas criaturitas, porque no iba a poder formar un hogar. Y ella y su padre hizo ese voto y ella no se rebeló contra él, porque ellos tenían eso muy arraigado, era lo que dijera su padre. Y ella dijo, padre, que se haga conforme tú has dicho. Bueno, y ella fue pues ofrecida al Señor, no como un sacrificio, sino al servicio, apartada, me imagino yo, llevada al templo, al servicio del Señor. ¿Ok? Esa muchacha no podía tener marido ni tener hijo.
Y eso fue un dolor para ese padre también, ¿ok? ¿Por qué? Porque se apresuró. No nos podemos apresurar. No recuerdo la cita, pero se trata de Jecté. Busca el nombre. Jecté. Bueno, vamos ahora, pasemos ahora al capítulo 31, la siguiente lámina. Seguimos entonces, donde vamos a ver en este capítulo, ¿ok? Cómo va a la guerra el pueblo de Israel, cómo ellos van a la guerra. Porque Madián, en la parasha anterior, podemos ver cómo ellos enviaron mujeres a los hombres de Israel y a atraerlos hacia la idolatría, ¿ok? Entonces el Señor le habla a Moisés, aquí vamos a leerlo, dice, el Señor dijo a Moisés, antes de reunirte con tus antepasados, o sea, antes de que te mueras y partas de esta tierra, ay, este Señor tiene unas cosas. Antes de reunirte con tus antepasados en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Y Moisés se dirigió al pueblo y dijo, preparen a alguno de sus hombres para la guerra contra Madián y vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor, que cada una de las tribus, ok, cada una de las tribus de Mató, ok, ahora me perdí, preparen, vamos, que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Enviaron 1000 por cada tribu, son 12 tribus, son 12.000 hombres, ¿ok? Los escuadrones, miren que el Señor dando la instrucción, la cantidad de guerreros que iban a ir a esa guerra, no iban a ir todos, porque ya la victoria estaba, ya sabemos que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12.000 hombres armados para la guerra. Y a Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu, y con ellos Fines, el sacerdote Fine o Pinjas, que fue cuando hubo esta invasión de no invasión, que las mujeres fueron y sedujeron y hubo un israelita, madianita, se metió en su carpa y estando en pleno acto sexual, Pinjas entró con una lanza y los atravesó. Y este es el mismo Pinjas o Fines que va con ellos a la guerra. Este es un sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, o sumo sacerdote, que ya estaba Eleazar como sumo sacerdote. Entonces Moisés los envía, y Pinja, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas. Se iba a llevar el arca, iban a llevar las trompetas. ¿Ok? Iban a hacer lo que a ellos les correspondía hacer. Ellos con el arca y con las trompetas, con los shófaros para sonar en plena guerra. Y podemos ver aquí que ellos fueron y ellos vencieron, ¿ok? Ellos fueron, mataron a los hombres, ¿ok? Pero había un poco de mujeres, ¿ok? Se traen mujeres y Moisés se pone, se enfurece y dice, ¿por qué se han traído estas mujeres? O sea, ¿por qué no las mataron también? ¿Ok? Si ellas son la causa de esto. Ellas vinieron a seducir a los hombres israelitas, a corromperlos, a llevarlos a la idolatría, al pecado, con su seducción. Entonces ellos se traen a las mujeres. Entonces, la orden que hay entonces es que sean asesinadas todas esas mujeres que eran casadas, que habían tenido marido, ¿ok? Que habían tenido relaciones, que no eran vírgenes. Solamente iban a dejar con vida. Eso lo dice ahí en el resto del capítulo, ¿ok? Yo se lo estoy parafraseando aquí. Pero usted puede leer el capítulo completo de aquí de 31 que habla de dos temas acá. Y entonces solamente dejan con vida a las doncellas, ¿ok? Fueron las que quedaron con vida.
También vamos a entrar ahora al punto de la purificación. ¿Cómo viene esa purificación de los que fueron, de los 12,000 que fueron a la guerra, pues, que pelearon, que mataron gente y ellos necesitaban un proceso de purificación? Entonces en el versículo 25 dice, el Señor dijo a Moisés, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. El compartir, no solamente porque aquellos fueron a la guerra, ellos son los únicos que iban a tomar botín, no, ahí van a todos a participar de esa repartición, ¿ok? Por clanes, por familia, ¿ok? Dice eso. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para mí, el Señor, de la parte de ellos, tanto de la gente como de los asnos. O sea, el botín había gente. Acordemos de lo que le acabo de decir, que quedaron nada más con vida fueron las jóvenes, las doncellas, las que nunca habían tenido marido, pero también habían animales, asnos, vacas, ovejas, ¿ok? Apartarás uno de cada 500, ¿ok? El botín fue muy grande. Usted lea todo, ¿ok? Pues yo no lo puedo leer todo por el tiempo, pero ahí narra la cantidad del botín, de cada cosa. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí, ¿ok? El Señor. De la parte que les, de la parte que les israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, las vacas, las ovejas o cualquier otro animal, y se los dará a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado del santuario del Señor. Recordemos que los levitas no iban a tener herencia, ¿ok? Así que ellos tenían que proveerle a los levitas. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor le ordenó a Moisés. Y ellos hacen esta repartición, ¿ok? Equitativamente. Ellos vienen y hacen como el Señor les ordena hacer. Cómo iban a distribuir ese gran botín. ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente lámina. Entonces, un proceso, aquí pasa, aquí viene la purificación. Cuando ellos llegan, Señor da eso, pero parece que yo me salteé. Primero venía la purificación. Pero no importa. La purificación consistía en estar 7 días fuera del campamento, ¿ok? Tenían que estar fuera del campamento. Y también iban a ser rociados con el agua, o sea, el agua con la ceniza de la vaca alazana. Y saben que no solamente eran ellos, yo les voy a leer aquí se los voy a leer. Cuando él le dice, en cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días, todos los que habéis matado a una persona, ¿ves? Y cuantos habéis tocado un cadáver. Purificaréis en el tercero y en el séptimo día. Miren la instrucción. En el tercer día y en el... Así vosotros como vuestros prisioneros, o sea, todo el mundo. Purifica también, miren, todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra, todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían a la guerra, este es el estatuto de la ley que Jehová ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. Todo lo que resiste el fuego. Ellos iban a ser pasados también por el fuego. O sea, lo que era el oro, el bronce, lo que
se purificaba a través del fuego, pero también los iban a pasar por las aguas para la impureza, para que fueran purificados. Y lo que no podían pasar por el fuego, los objetos, pues eran pasados simplemente por las aguas, ir a purificar. Porque el Señor quiere purificación en su pueblo, que nos purifiquemos cada día con la ayuda de Él, porque miren que Él está dando la instrucción. Él nos da la instrucción a través de su Torah, cómo debemos obedecer su Torah. Al obedecer su Torah, nosotros estamos siendo purificados. ¿Ok? El Señor en todo está y Él nos da la instrucción. ¿Ok? Así que ahora vamos al capítulo número 32. Les dejo ahí, usted puede seguir leyendo, ¿ok? Ahí está. Vamos a, ya finalizando con esta parashá, en número 32. No, pásame la otra. Ok, esa. Gracias, cariño. Entonces dice aquí, las tribus de Rubén y de Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirle a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, ¿okay? A los ancianos, las tierras de Ataró, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Ela, Sebán, Nebo, Beón, las conquista el Señor para el pueblo de Israel. O sea, fueron conquistadas para el mismo pueblo. Y son apropiadas, dicen ellos les hablan, y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. O sea, que ellos tenían mucho ganado. Y si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gaditas, y aquí no nombran, pero más adelante nombran a la media tribu de Manasés, ¿ok? ¿Les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta, sigue hablando Moisés, de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades y Barnea. Ellos le piden esa tierra que está allí, pues, donde ellos prácticamente ellos estaban, porque era muy buena la tierra. Pásame la segunda, por favor, la otra lámina. A ver si está allí, si no concluyo acá. Y podemos ver cómo ellos. Vamos esa las actas. Déjala allí que voy a terminar aquí. Ok. Entonces, ellos vienen luego ellos van a la presencia de Moisés y ellos le dicen, ellos se le acercaron y le dijeron, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros, en las respuestas que le dan los rubenitas, los gaditas, nos armaremos e iremos con diligencia al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos en su lugar. Por tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Y nosotros no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque tendremos ya esta heredad de nuestra parte del Jordán al oriente. Ellos dicen, no, nosotros vamos a ir, ahí volvemos a ver la unión, la solidaridad, el respaldo como hermano, porque si nosotros somos los hijos del Eterno, la nación del Eterno, nosotros somos familia, nosotros somos hermanos y nos debemos ayudar. En vez de estar a veces divididos, que esto sí, que yo no, que yo soy el que digo la verdad, mire hermano, ya dejémonos de esa inmadurez, ya tenemos que madurar. Este fue un pueblo que ellos tomaron la decisión de dejar a su familia hacer sus ciudades fortificadas y dejarlos seguros a ellos ahí con sus animalitos y pasar al otro lado a conquistar la tierra prometida.
Ellos no abandonaron a sus hermanos. Ellos fueron y los respaldaron y los ayudaron y pelearon. Y fueron años, no fueron 2 días, fueron años ellos allá con sus hermanos, batallando, yendo al frente a luchar. Porque son una familia. Usted y yo somos una familia. La familia más grande que existe en esta tierra es la familia del Todopoderoso, de nuestro Creador, que estamos esparcidos por toda la tierra. En cualquier lugar del mundo, el Señor tiene a sus hijos, tiene un remanente y de ahí su familia. Bueno, paso ahora a la jactara para ya ir terminando y darle el pase a mi hermana. Entonces podemos hablar de la jactara 42 que se encuentra en Jeremías 1, desde 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Jeremías significa Jehová se levantará, ¿ok? El nombre de Jeremías, que vamos a tratar, Yermiyahu, en hebreo es Yermiyahu, significa Jehová se levantará o se levantará Jehová, de adelante para atrás o de atrás para adelante. Pero eso es lo que significa, que el Señor se levanta. Y podemos ver cómo vamos a aprender algo aquí, ¿ok? Que uno a veces se entera estudiando, investigando. Y dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías proviene de una familia sacerdotal de Anató, ciudad del territorio de Benjamín, ¿ok? Pero puedo aclarar aquí que aunque vivían en Anató, eran de Anató. Ellos fueron expulsados de Jerusalén. Al padre de Jeremías, junto con toda su familia, a ellos los sacan de Jerusalén. Los detalles no los sé, pero ellos fueron expulsados. ¿Okay? Y por eso se encontraba este sacerdote en Anatot con su familia. ¿Okay? Sigo entonces acá. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado del rey Josías, hijo de Amón, y rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, y rey de Judá, hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, y rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado. Dios mío, se me puso de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Jeremías fue el que empezó, el Señor le mostró, y el Señor, a pesar, él estaba en Anató, había sido expulsado, ¿verdad? Pero el Señor viene y lo trae otra vez para acá, para Jerusalén, para Israel. El Señor lo vuelve a traer para acá, porque tenía que cumplir una encomienda muy importante Jeremías, y era apenas un muchacho, ¿ok? Siguiente lámina, ¿ok? Entonces ellos fueron desterrados del servicio del templo, ellos no podían estar allí, ¿ok? Entonces dice acá, seguimos leyendo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve y proclama a oído de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, las palabras que el Señor le envía. Un momentico. Ese es el 2. Un momento, discúlpenme, porque creo que déjenme buscar aquí. Creo que se adelantó. Y sigo, vamos a leer algunos acá, algunos capítulos de aquí, ¿ok? Cuando dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, antes que te formaras en el vientre te conocí. Y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. El Señor, no es que nos escogió cuando ya yo fui adulta, yo nací, no, es que el Señor nos aparta
desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿ok? El Señor nos aparta. Es más, antes de estar, yo creo, porque dice que antes de la creación, antes, ya nosotros hemos sido predestinados, predestinados para un propósito del Eterno en esta tierra, ¿ok? Entonces ya Jeremías ha sido apartado. Entonces el Señor le dice, mira, te consagré, te di por profeta antes de que naciera, mira, antes de que tú salieras del vientre, ya tú estabas preparado, listo, ya yo tenía tu destino, ¿ok? El Señor es el que tiene nuestro destino cuando nosotros se lo permitimos, ¿ok? Él tiene el destino de cada quien trazado. El que es obediente y cumple, se cumplirá ese destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y sigo aquí cuando él le dice, entonces yo diga, ay, Adonai, Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy muy joven. Y él pone excusas, que muchas veces nosotros hacemos eso, ponemos muchas excusas. Señor, no, yo soy muy niño, ¿cómo yo voy a ir, Señor? ¿Ve? No. Y entonces Jeremías se pone con eso, pero el Señor le dice, no digas soy joven, a donde quiera que yo te envíe irás y lo que yo te mande vas a decir, tú lo vas a decir, tú vas a ir a Jerusalén y tú vas a proclamar lo que yo te diga. Yo estoy parafraseando, ¿okay? Para abreviar. Pero el Señor también le dice, no temas delante de ellos, porque yo estaré contigo para librar. ¿Cuánto miedo a veces no nos da ir delante de alguien para hacer algo, hasta para un trabajo? Hay veces que nos da miedo hasta hablar, decir mira, decir siquiera el Señor te ama. No, nosotros no podemos tener eso. Y sí hay que confrontar a veces a las personas, pero no con ira tampoco, sino nosotros tenemos que, para este tiempo, tenemos que usar el amor y la misericordia del Señor, aunque el Señor tuvo. Pero el Señor les hablaba a ellos fuerte por su pecado. ¿Por qué el Señor los envía 70 años al cautiverio? Por su pecado, por su idolatría, por adorar otros dioses, por no descansar, dejar descansar la tierra, cumplir con la Shemitah. Todas esas cosas llevaron a Judá al cautiverio. Pero el Señor antes les envía a Jeremías, ¿ok? Entonces, podemos ver que el Señor dice aquí, mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea que el Señor quiere, hace en nosotros estamos en esta tierra para cumplir esa función. Y los profetas tienen un llamado muy fuerte, sí es verdad, tienen un llamado muy, pero muy fuerte. Entonces, el Señor nos ha llamado para que nosotros, con nuestras proclamación guiada y dirigida, no a lo loco, como antes lo hacíamos, sino guiado, dirigido, que sea la palabra que el Señor quiera, para que sea verdaderamente quebrantado y destruido, desarraigado, todo aquello, ¿ok? Y para luego poder plantar, construir, porque se construye y se planta cuando después que se ha destruido, que se ha desarraigado, que se ha quebrantado, que se ha demolido, entonces se viene y se hace, se construye y se planta, ¿ok? Y podemos ver allí cómo entonces vienen los cambios, la transformación en una ciudad, en una familia, en una persona, cuando intercedemos y clamamos, guiado y dirigido por el Espíritu de Dios para hacer esta función que el Señor dice que Él nos ha mandado a hacer. Pero luego en el 11 también el Señor le manda y le dice, mira Jeremías, ¿qué ve Jeremías? Y él dice, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que cumpla. Entonces yo tengo aquí, cuando Jeremías dice así, la vara de almendros en hebreo es shaké. ¿Qué significa? Es una rama de almendro, ¿ok?
rama o vara, ¿ok? En otros también se le puede agregar, es una rama sacudida, porque el Señor sacude también, ¿ok? Y choqué cuando él dice, yo vigilo, eso viene de la palabra hebrea, choqué, que significa ser vigilante y ser diligente. El Señor es diligente. Él es diligente en que se cumpla su palabra. ¿Ok? Para que se cumpla su palabra. Él vigila. Él es diligente de que se cumpla lo que él está diciendo ahí a Jeremías. Mira, yo envío mi palabra. Mira, mi palabra se va a cumplir porque yo soy diligente. ¿Ok? Entonces, leo aquí algo que tengo. La rama de almendro simboliza la diligencia o vigilancia de Dios para cumplir su palabra, ¿ok? Y podemos ver como también otro ejemplo del almendro es la rama o la vara de Aarón que fue introducida, ¿verdad? Estaba allí en el tabernáculo, en la tienda de reunión, y reverdeció y floreció y echó fruto. ¿Ok? Y podemos ver cómo el Señor siempre vigila su palabra. Y puedo leerle un momento aquí también en Jeremías 31:28 respecto a esto, ¿no? A esta palabra, vigilar, ser diligente. Así como el Señor vigila y es diligente, nosotros también tenemos que vigilar y ser diligente en proclamar la palabra, en enviar esa palabra, en orar, en que esa palabra vaya y los ángeles del Señor lleven esa palabra, enviar la palabra que lo necesita, que ser diligente. Se cumplió y estar vigilante. Se va a cumplir, Señor. ¿Se cumple? No se cumple. Entonces le leo aquí un momentico. En Jeremías 31:28 dice, es un recordatorio. El Señor les recuerda. Sucederá, les habla Jeremías ya al pueblo. Ya el Señor le viene hablando que mientras velaba, sacudía sobre ellos para arrancar. Mira, mientras velaba, velar, estar pendiente, ser diligente, vigilar. ¿Ok? Sacudía sobre ellos para arrancar, para, para demoler, para destruir y para afligir. Así sacudiré. Velaré sobre ellos para edificar y para plantar, dice el Señor, que así como Él derribaba de nosotros, el Señor arranca cosas de nosotros, destruye cosas de nosotros, hábitos, cultura, paradigma, así como Él nos limpia, nos saca y nosotros, por supuesto, la disposición de nosotros en que el Señor me limpie, en que el Señor quebrante en mí lo que no es de Él, todo lo que es, no todo lo que es hojarasca, ¿ok? Todo lo que no sirve, toda basura. Y luego que Él va limpiando, Él también construye y planta. Y nos va construyendo. Y por eso hay cambios en nuestras vidas. Y por eso somos transformados. Porque es el Señor quien nos va construyendo, va plantando su Torah, su palabra. Y uno se va formando, se va afirmando en su Torah, en sus mandamientos, en su precepto, en el temor a Dios, amados. Ver esto así. Y el Señor vigila que su palabra se cumpla en mí. Él me dio una palabra, Él es diligente en que se cumpla la palabra que Él me dio, se cumpla. Él es diligente. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente. Señor, mira, tu palabra dice esto y nosotros se la recordamos y la proclamamos. No nos podemos quedar tampoco con la boca cerrada, hay que proclamar, ¿ok? Luego dice en el 13, vino a mí a palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y veo un caldero hirviendo que se vuelca desde el norte. Y aquí habla de del norte, esa que se vuelca desde el norte.
es la invasión que venía de Babilonia. Ya el Señor se lo empieza a hablar, porque el Señor le está dando ya la instrucción del por qué él tenía que ir para allá y qué tenía que hablar. Y bueno, y usted lee todo el libro de Jeremías y cómo el Señor le puso a hacer cosas a Jeremías para hablarle al pueblo, pero el pueblo nunca se arrepintió, ¿ok? No se arrepintió. Entonces era Babilonia que venía, ¿ok? Que venía en contra de Israel, ¿ok? Venía para destrucción y a llevar los cautivos por 70 años a Babilonia, ¿ok? Pero ya, bajo al 18, ya para ir finalizando, porque aquí yo mismo te pongo, le dice el Señor, hoy como ciudad fortificada, el Señor te pone a ti y a mí como ciudades fortificadas en el territorio donde nosotros nos encontramos, como columna de y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes, contra el pueblo, contra todo, porque es que miren, se había corrompido los profetas, los sacerdotes, los profetas profetizaban falsamente. Los sacerdotes también adorando a Baal. O sea, estaba todo el pueblo, toda la nación de Judá estaba corrompida en la idolatría. ¿Ok? Entonces el Señor por eso viene este castigo de parte del Señor hacia este pueblo por su desobediencia, perversión, sacrificaban a sus hijos, a Moloc, muchas barbaridades, ¿ok? Entonces el Señor viene y le dice, mira que tú eres una ciudad fortificada, tú eres una columna de hierro, de bronce, mira, podrán venir contra ti, pero no te vencerán. Mire, harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contigo para librarte. Mire, cuando nosotros andamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, mire, el Señor nos libra de todo mal, el Señor nos guarda. Por eso es que tenemos que ser obedientes cuando el Señor nos manda hacer algo. Que no tener ese temor cuando le dicen, no tengas temor porque yo estoy contigo. No tener temor porque si el Señor me está mandando, debemos saber si el Señor me está enviando o no me está enviando. Si el Señor me está enviando, yo tengo que ir. Yo tengo que ir, porque si yo no voy, entonces el Señor me la va a aplicar a mí, como lo dice por aquí. Por ahí lo dice pero creí que estaba para acá. Cuando el Señor le dice, mira, pero si tú no haces lo que yo te digo, entonces yo soy el que te voy a aterrorizar a ti, le dice el Señor a él. Así que seamos obedientes porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su encomienda, a su propósito. Tenemos que cumplir. Jeremías, pues, el Señor le manda a hacer. Y pasando al capítulo 2, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a oídos de Jerusalén, dice el Señor, clama. Recuerda la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrado al Señor, era la primicia de su cosecha. O sea, Israel, su pueblo, era la primicia para el Señor, era lo primero. Todo el que comía de él sufría las consecuencias. O sea, todo el que venía a comerse su cosecha o venía contra Israel, sufría las consecuencias porque ahí estaba el Todopoderoso para defender a sus hijos. ¿Ok? Todo eso hizo el Señor. Y les sobrevenía la calamidad. Aquel que venía contra Israel, aquel que venía cosecha, su trabajo, sus animales. Mira, el Señor los defendía, ¿oyeron? Y ellos menospreciaron ese amor del Señor. Eso es amor. Y ellos menospreciaron eso y lo cambiaron a Él por hermanos míos, amados míos. No cambiemos al Señor por cualquier cosa. El Señor vale más que todo, vale más que la vida, porque si tenemos que perder la vida por el Señor, perdamos la vida. Perderemos la vida aquí en esta tierra, pero con Él estaremos por la eternidad.
de eso se trata, de amar al Señor por sobre todas las cosas, por sobre nuestra familia. El amor del Señor hacia nosotros, pero el amor de nosotros hacia Él también. Y es lo que se trata aquí cuando Israel lo amaba, estaba pendiente de Él, lo adoraba, cumplía con sus palabras, con sus festividades, con su Shabbat, pero se corrompieron y se olvidaron de su primer amor. Bueno. Hasta aquí mi intervención. Bueno, le voy a dar el pase a mi hermana Zuleni, que también está ya allí esperando. Bueno, bendiciones. El Padre les bendiga y les guarde. Adelante, Zuleni. Bendiciones. Yasmira, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que ha sido hermosa esta primera parte de la parashá, ¿verdad? Donde podemos ver cómo el Padre ha venido interviniendo desde siempre, inicios del pueblo de Israel. Cada, cada libro de números, ¿verdad? Cada capítulo nos indica que desde que ellos salieron, incluso antes, el Padre acompañó al pueblo de Israel. En esta etapa vamos a comenzar entonces. Yasmira, si quieres, puedes apagar tu cámara y así, sí, puedes apagar tu cámara, ya tu micrófono está silenciado. Ya. Em, Continuamos. Masei. Vamos entonces a la parashá número 43. Ya estuvimos estudiando la 42. Esta es un poco más cortita. Titulada Masei, ¿qué significa jornadas? ¿Verdad? Y vamos a ir entendiendo el por qué el Padre, ¿verdad? Nos va detallando para que nosotros, ¿verdad? Su pueblo, podamos entender el por qué Él ha especificado este transcurso, esta jornada, eh, eh, el trayecto, podría decirse, que tuvo Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. La Biblia enumera y menciona que fueron 42 sitios en los cuales ellos estuvieron, el tiempo que estuvieron y por donde ellos atravesaron. Y todas las cosas que el Señor ha venido este, enseñando al pueblo, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Números, nos detalla a cabalidad lo que ha hecho. Pero es importante para el Señor que el pueblo constantemente lo esté recordando. Por eso precisamente está esta parasha escrita, jornadas. Vamos a comenzar. ¿Qué significa jornadas? Nos vamos a ir al libro del número 33, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a ir estudiando esta para allá. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y de Aarón. Masei significa jornadas. Es la forma plural progresiva de masá, que significa salida o punto de partida, viaje, marcha o estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Se enumeran en 42 etapas del viaje de los israelitas, desde la salida de Egipto hasta su llegada a las llanuras de Moab, detallando cada lugar de campamento en su travesía hacia la tierra prometida. Y Moisés, anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de el Eterno. Estas son sus jornadas conforme a los puntos de salida. Por acá podemos ver una imagen que me pareció muy enriquecedora porque nosotros como seres humanos siempre nos gusta imaginarnos cómo fue todo aquello. Sobre todo ahora que podemos tener esta tecnología donde podemos ver los mapas este, y trayectos.
de dónde pasaron el pueblo de Israel. He visto en varias oportunidades donde hay otros maestros o estudiosos de la palabra donde dicen que son estudiosos de la palabra, pero desconocedores de este trayecto tan hermoso que el Padre hizo pasar al pueblo de Israel, donde piensan que si la dirección o el trayecto no era tan difícil, ¿por qué estuvieron 40 años perdidos en el desierto para llegar hasta la tierra de Canaán? Les parece ilógico y inhóspito, incluso, eh, por decirlo, decir ridículo, porque piensan que quién va a vivir o quién va a sobrevivir sin ningún tipo de recursos en ese desierto. Y lo que ellos no saben es que el Señor los acompañó en todo ese trayecto, que les proveyó alimento, que les proveyó agua, que les proveyó todo, incluso ni sus ropas ni su calzado se desgastó, porque si bien sabemos, cualquier par de zapatos en cuestión de un año ya puede estar desgastado. Ellos estuvieron 40 años y ni siquiera sus zapatos se desgastaron. Podemos ver la mano maravillosa del Padre, que a través de todo este proceso que llevó al pueblo de Israel, los enseñó, los instruyó y de paso, para que nosotros no lo olvidásemos, ¿verdad? Estableció a Moisés que indicara todas las jornadas y de cada lugar que fue y salieron desde Egipto hasta Israel, porque cada lugar tenía un significado hermoso. Acá podemos ver el trayecto de todos los lugares que fueron y los 42 lugares donde estuvieron desde la salida de Gosén, de Sucot, en adelante. Continuemos. La ruta de Israel por el desierto, ¿verdad? Este viaje a través del desierto, además de ser un texto profético, ya que sabemos que el Eterno sacará de los países del mundo el remanente, tal y como lo expresa el profeta Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Podemos ver, ¿verdad? Cómo el Señor ha venido a través de todos estos lugares entregándonos sus promesas, su palabra, ¿verdad? Porque toda palabra que sale de la boca de Jehová se cumple. Por lo tanto, ha sido y será siempre palabra profética, que así como fue enviada, va a regresar a él cumplida y pues va a cumplir todos los propósitos por los cuales fue enviada. Vemos como Moisés, ¿verdad? Dice en el versículo que marchaban ordenadamente con un ejército por orden del Señor, le pidió a Moisés que anotara todos y cada uno de los lugares en los cuales, ¿verdad? Ellos fueron estableciéndose. Cada uno de los lugares y empieza desde el mes quinto, de donde sale en Pascua y partieron de Ramsés. Y así va mencionando todos y cada uno de los lugares. Partieron de Etán, luego de Etán salieron a Pijajirot y de allí fueron a los siguientes lugares. Como esta parte es bastante extensa, donde menciona a detalle, ¿verdad?
Yo les invito a que podamos calmadamente ir leyendo cada uno de los versículos donde ellos pasaron y estuvieron. Esta parte de las jornadas de Moisés y el pueblo de Israel fueron cada una de ellas detalladas y anotadas para que nosotros recordásemos de dónde salimos. Incluso indica en que algunos lugares en los tiempos que estuvieron allí, especificando, ¿verdad? Pues cada, que cada lugar tenía su propósito en las vidas del pueblo de Israel. Sin embargo, recuerden que el pueblo de Israel había cometido pecado en contra de Jehová cuando los espías entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Cabe mencionar que el tiempo que salieron de entre este, Egipto hasta las fronteras de la tierra prometida no fueron 40 años. 40 años pasaron luego de que ellos desobedecieron al Eterno y que siguieron el consejo de los espías que desanimaron al pueblo diciendo que era una tierra que estaba siendo habitada por otras personas y que temieron por sus vidas, el cual el resultado de esta desobediencia, el resultado de esto, porque el padre les dijo, esa es su tierra prometida, yo se las voy a entregar, a pesar de que hay personas viviendo, yo se las voy a entregar a ustedes y ellos no creyeron, ellos temieron y quisieron actuar bajo su propio consejo. El resultado de esta desobediencia fueron 40 años en el desierto, donde el Señor tenía que volver a enseñarles, a encaminarlos, a hacer que dependiesen del Eterno. Esa generación murió, esa generación que no pudo entrar a la tierra prometida, murió porque el Padre dijo que hasta que esa generación no desapareciera, no iban a entrar a la tierra prometida. Recordemos que aquí este es un nuevo grupo, una nueva generación que ha venido caminando por 40 años y por causa de esta desobediencia estuvo Moisés con el pueblo 40 años más esperando que el Señor decidiera volver a dejar entrar al pueblo del Eterno a la tierra prometida. Sin embargo, en todo ese trayecto se siguieron aprendiendo pues muchas cosas nuevas. Este pueblo parecía ser mucho más obediente, parecía ser mucho más atentos a la palabra del Eterno y podemos ver que hubo un punto de quiebre. Cuando llegaron a Madián, este profeta quiso aconsejar al rey y hacer que el pueblo de Israel pecase. Y encontraron como que el punto débil de este pueblo. Vamos entonces avanzando un poco acerca de las jornadas, el Eterno, ¿verdad? Empieza a mostrar los propósitos por los cuales estos lugares se anotaron, se escribieron, ¿para qué? Vamos a verlo. Estos lugares fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Egipto de millones de personas no es un cuento. Hay datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables, porque allí no había ni agua ni nada vegetal. Una gran población de hombres y mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural. Solo la intervención divina podía sostenerlos en aquellos lugares inhabilitados. Yo no sé si de repente en algún momento ustedes han llegado a ver alguna noticia donde pasó mucho en esta época de éxodos masivos, hablando de la actualidad, donde muchas personas y grupos decidieron atravesar lugares demasiado inhóspitos para llegar a este sueño de tierra donde querían habitar, ¿verdad?
arriesgando sus propias vidas y de la mano de escarnecedores, de personas malas, de las cuales no les importaba su vida, simplemente les importaba lo que ellos le pagaban por supuestamente llevarlos hasta el otro lugar. Y en ese lugar, lamentablemente, esas personas fallecían o se encontraban en situación de, bueno, de mucha precariedad en cuanto a lo inhóspito del lugar, el desierto. El desierto, una persona no puede estar más de 3 días sin alimento, sin agua y por supuesto sin abrigo, porque las noches son muy frías y los días son muy calientes. Entonces, cuando nosotros vemos y comparamos lo que personas naturales han atravesado y no han logrado su cometido, podemos ver que lo que el pueblo del Señor atravesó no fue cualquier conchita de mango, o sea, fue 40 años que fueron de la mano del Eterno y que los guardó, les proveyó, les dio alimento, les dio lugar, les dio todo. Jamás hubiesen podido atravesar semejante desierto si no fuera por la mano del Eterno. Entonces, entendamos más a detalle por qué el propósito de la jornada y por qué anotar cada lugar descrito. Sigamos la lectura. Fueron escritos para dar a conocer a la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. 40 años, en 40 años solo hubo 42 viajes. Recuerden la sentencia del Eterno. Tenía que morir la generación la cual había pecado y no creyó que el Eterno les iba a entregar la tierra y el Señor los devolvió al desierto. Ah, no quieren creer, no quieren. Bueno, entonces ahora vamos a devolvernos al desierto porque esta generación no podía pasar. Entonces, en 40 años solo hubo 42 viajes, así que no estuvieron vagando de un lado para otro todo el tiempo. Como les hacía mención hace rato, hay personas que creen que ellos estuvieron vagando en el desierto y dando vueltas, sin saber dónde iban y sin rumbo. Ellos iban de la mano del Eterno y iban con un propósito, con un rumbo establecido. Y eso es lo que quería que el Eterno se anotase, se escribiese para la posteridad supiera por dónde los llevó el Eterno y que siempre fueron de la mano de Él. Dice, así que no estuvieron vagando de un lado para otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante mucho tiempo. Según los estudiosos de la Torá, se estima que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. Además, estuvieron en Kadesh durante 19 años y durante el resto del tiempo estuvieron en 19 campamentos en 19 años. O sea que cada año un campamento, que corresponde en promedio un viaje por año. Fueron escritos Estos propósitos fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que su peregrinaje fueron dictados por un plan espiritual definido. Fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles. Y eso es lo que hemos estado haciendo con cada estudio de la Torá, porque de repente nosotros estamos en una tierra establecida y no estamos constantemente viajando como estuvo el pueblo de Israel en 38 años. 38 años es toda una vida, básicamente. Entonces podemos darnos cuenta cómo el Eterno a nosotros nos ha establecido, pero siempre nos dice que no olvidemos todo aquello por lo cual el pueblo del Señor pasó y que de su mano estuvo, ¿verdad? Acompañándolos. Así nos mantendremos humildes y agradecidos. Si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la gracia del Eterno, nunca hubiéramos podido
llegar hasta donde estamos en estos momentos, porque es gracias a que el Eterno nos acompañó en todo momento. Fueron escritos para revelar que el destino final del viaje, que en el destino final del viaje, en el viaje número 33, hay un secreto mesiánico. Vamos a continuar entonces. Nos da detalladamente el nombre de cada uno de los sitios donde el pueblo de Israel acampó. Israel no anduvo por el desierto errante, aunque su viaje duró 40 años, fue guiado en todo momento por el Espíritu de Jehová, quien en forma de columna de fuego o nubes de gloria dirigió las jornadas. Pero vamos a dirigirnos a este verso, ¿verdad? Donde se encuentra en Ezequiel 20:35. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ya este versículo lo hemos leído. El Padre Eterno constantemente nos recuerda, en todos los versos, nos recuerda que Él siempre estuvo con nosotros. Nos los va a recordar. Entonces, si Él constantemente en la Biblia nos recuerda todo este proceso, que lo volvamos a recordar de por dónde pasaron, por dónde pasó el pueblo de Israel, es para que no nos atemos de pensar que todo lo que ahora tenemos y el éxito o la prosperidad que puedas tener hoy día en tu vida ha sido por tu causa y no ha sido por todo el esfuerzo que el Eterno implantó para que su pueblo se mantuviera firme y atravesara este lugar. Es en la obediencia que el pueblo de Israel pudo llegar hasta donde está. No podemos olvidar eso. Podemos ver a seguir y continuar con el número 33, donde habla de la expulsión de los cananeos. Inmediatamente después de pasar el Jordán, se encontraba el pueblo de Canaán, que de acuerdo a la orden de Jehová también debía ser destruido. Lo podemos ver en números 33, 51 y 54, donde dice, habla a los hijos de Israel y dile que cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a sus ídolos de piedra y todas imágenes de fundición y destruiréis a sus lugares altos. El Eterno les estaba ordenando la destrucción de estos pueblos que estaban en la tierra, que Él les iba a dar la victoria en medio de esta expulsión. Y eso fue lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a ir expulsando a los hijos de esta tierra, ¿verdad? Porque ellos iban a poseerla. Es más, es tanto así que ya los pueblos que estaban allí sabían que el pueblo del Eterno venía hacia donde estaban ellos y que el Señor, el Dios vivo, les iba a entregar la tierra a su pueblo. Ellos mismos, incluso, como podemos ver en el caso de los espías que fueron enviados, ¿verdad? Los dos espías que fueron enviados, que fueron protegidos por esta mujer, prostituta, ella le decía a ellos, que por favor, por el favor que ella estaba haciendo de ocultarlos, de guardarlos, que resguardaran a su familia, que ella reconocía quién era Dios y que Él les iba a entregar las tierras al pueblo de Israel. Que por favor, por el favor que les estaba haciendo de resguardarlos, no le hicieran nada ni a ella ni a su familia. Fue cuando ellos les dijeron, bueno, nosotros vamos a cumplir con esto, pero tienen que estar todos guardados en esta casa, porque si están fuera, no vamos a responder por ello. Solo que se guarden en esta casa, que nosotros vamos a marcar la ventana para saber que con esta casa no nos vamos a meter. Ella se rindió delante de Jehová. Ella sabía que el peligro inminente que iba a llevar, porque el pueblo iba a expulsar a este pueblo, el Eterno iba a expulsar a este pueblo y como ella lo sabía, ella tuvo temor y prefirió rendirse delante de Jehová. Y fue cuando ella empezó a creer, ¿verdad?
La parashá nos enseña que el Eterno pone límites muy definidos para Israel y las naciones. Y dichoso el hombre que respeta esos límites, ¿verdad? Ella reconoció eso y eso lo podemos ver escrito en la palabra. Vamos a continuar entonces. Pero además, Jehová hizo la siguiente advertencia en el verso 55 al 56. Y si no echaréis a los moradores de este país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. ¿Verdad? El Eterno advierte y les dice que si no obedecen y los acaban y los terminan expulsando a todos, ¿verdad? Ellos van a ser los aguijones que así como el Eterno le quería hacer a ellos para expulsarlos, entonces estos aguijones, estas personas que quedaron allí dentro de la tierra prometida, iban a ser aguijones para ellos, iban a ser de tropiezo para el pueblo de Israel. Entonces, vemos que de acuerdo a esto, el libro de Josué, este pueblo tampoco fue destruido completamente, como Jehová había ordenado. Y las consecuencias se han vivido hasta nuestros días, cumpliéndose exactamente la palabra de Jehová, de ser aguijones para el pueblo santo. Sabemos que la Iglesia Católica adoptó muchas prácticas cananeas en sus rituales. Recordemos que la orden era no solo destruir a las personas, sino también los lugares altos, sus imágenes de fundición, y precisamente para otros pueblos, tal como ocurrió, y no siguieran esta adoración a los dioses falsos. Podemos ver, ¿verdad? Que a pesar de las advertencias que el padre estaba haciendo, siempre la desobediencia estuvo presente. Porque si bien eran muchas personas, este, en algún momento quizás sintieron misericordia por algunos de ellos y los mantuvieron con vida. El Eterno dijo que tenían que eliminarlos por completo. Y ahora resulta que como eso no sucedió, pues tenemos muchas tradiciones que provenían de esos pueblos, ¿verdad? Instauradas, una de las cuales han traído confusión al pueblo, como una de ellas, como el catolicismo. Entonces, ¿y quién persiguió al pueblo de Israel? Al pueblo de Jehová con su Inquisición, sus cruzadas, el Holocausto. Pues yo recuerdo cuando estuve estudiando historia universal, la Santa Inquisición mataba a nombre de Dios a muchas personas. Incluso estuvo en muchos casos cometiendo graves pecados, delitos. Usted puede ver la historia de todo lo que hizo esta iglesia y fue verdaderamente un caos. No sé cómo hoy en día sigue en pie y sigue llamándose como se llama, pero sus antepasados, todas las cosas horrendas que realizaron, no les, el que haya estudiado historia, créame que en estos momentos no es católico. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que hicieron, fueron bastante graves. Y eso era lo que el Eterno quería evitar en este momento. Entonces, quizás nosotros, en el momento que cometemos la desobediencia al Eterno, no vemos las consecuencias innatas o inmediatamente, pero sí la va a ver más adelante y van a ocurrir más adelante. Pero el Señor, como Él es eterno, Él sabe lo que va a suceder en el futuro. Y por la desobediencia, pues acá tenemos estos resultados. Muchas veces, aunque nos parezca dura, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca tonta, la dirección que el Padre nos está entregando, es preferible obedecer a sufrir las consecuencias. Podemos ver
cómo la iglesia adoptó estas prácticas cananeas, ¿verdad? Y la palabra de Jehová, que es verdad y dura para siempre, se cumple. Porque, ¿qué es lo que dice el Eterno? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Lo afirma en Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. Podemos ver cómo el Eterno, cuando nos advierte algo, es como cuando nosotros como padres le advertimos a nuestros hijos, no te vayas a acercar a esta escalera porque te puedes caer. Y nosotros vamos a la escalera. No te acerques que acercarte a la escalera. Igualito vamos. Y en la desobediencia obtenemos, pues, este resultado. Y bueno, el Eterno sabe lo que puede pasar, no el daño que puede pasar, y aún así vamos. El Eterno dice, mis pensamientos no son los tuyos. Deja de pensar que porque tú puedes tener tu propio pensamiento, puedes hacer lo que quieras. Te estoy advirtiendo para tu bienestar, para que no te suceda nada, no tengas consecuencias por aquella desobediencia. El número 3350, cuando cruzan el Jordán, ¿verdad? Podemos ver, muchas veces no entendemos los mandamientos de Jehová, nos parece extrema sus advertencias, pero el Todopoderoso, el Omnisciente, solo nos exige obediencia. Todas las para allá vamos a ver que el Eterno nos está pidiendo obediencia, obediencia y obediencia. Continuemos con el número 50, cuando se cruza el Jordán y las condiciones para entrar a la tierra prometida. La posesión de la tierra prometida de Jehová que le dio a Abraham y su descendencia tiene condiciones a los hijos de Israel. En primer lugar, deben sacar de su vida y de su tierra a las personas que conducen al pecado. Apártese del mundo, que es el verdadero significado de santo. Apartado, santo significa apartado, estar apartado del mundo. De la misma forma que nosotros debemos apartarnos, ¿verdad? De todas las tradiciones del mundo, de todo lo que el mundo ha hecho a través de las prácticas de idolatría y prácticas que de repente hoy en día son comunes y normales y la gente las celebra y ni siquiera sabe de dónde salieron. El Señor nos pide que salgamos de allí. Entonces, esa es una de las condiciones que nosotros debemos tener para poder entrar a la tierra prometida. En primer lugar, sacar de nuestra vida y de nuestra tierra a las personas que nos conducen al pecado. Apartarnos del mundo es el verdadero significado de lo santo, ¿verdad? En segundo lugar, debe destruir toda forma de paganismo en sus vidas. Imágenes, lugares altos, ídolos, celebraciones no ordenadas por el Eterno, en honor a dioses extraños. La tierra debe estar completamente libre de la presencia de dioses falsos. En tercer lugar, ¿verdad? Es importante saber que de acuerdo a las escrituras, solo las 12 tribus de Israel heredarán la tierra y los gentiles que han sido injertados en el olivo se agruparán bajo las banderas de una de ellas para habitar en la presencia del Altísimo, ¿verdad? Podemos ver este cómo en Ezequiel 47 hace mención de este verso, ¿verdad? Donde explica a detalle que el gentil va a ser incluso injertado y al ser injertado ellos también son parte de la promesa y obtienen parte y herencia de estas tribus también establecidas por el Eterno. Entonces, ¿nos estamos preparando para cruzar el Jordán y reinar con Yeshua? ¿Estamos preparándonos para esta enorme y masiva representación de todo el pueblo de Israel que va a regresar a las tierras prometidas del Eterno? Hagámonos esa pregunta, preparémonos en obediencia, deslastrándonos de todo aquello que el mundo nos entrega y personas también que de repente
nos son de tropiezo para poder llegar, ¿verdad? Hacia lo que el Padre Eterno nos ha entregado. Y pasamos entonces a las Haftará. Las Haftará en Jeremías 2:4. Yasmira estaba comentando hace rato un poquito acerca de esto, ¿verdad? Pero vamos este, a entender el pasaje, ¿verdad? Del por qué el Eterno estaba demandando a este profeta Jeremías, que si bien vamos a ubicarnos en el contexto histórico, Jeremías estaba presente, ¿verdad? Cuando nuevamente Israel ha sido invadida por Babilonia y ellos tienen y son expulsados, son exiliados y también convertidos, muchos de ellos, el pueblo, ¿verdad? En esclavos para esta nación que en este momento estaba siendo de azote para Israel y para muchas naciones, porque si se dan cuenta en el contexto histórico, Babilonia, gobernó por muchos años, muchos años, a muchos pueblos y ellos se extendieron por muchas naciones de la tierra. Y uno de ellos, pues, ha sido Israel. Pero el Señor a través de Jeremías, ¿verdad? Este joven, eh, empezó a hablarle a Israel y a darle a entender el por qué ellos estaban pasando por esta, calamidad, porque fue una calamidad lo que estaba sucediendo. Hubo un éxodo masivo donde se esparció mucho el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en ese tiempo estaba en la infidelidad cayó en la infidelidad, pues, de adorar otros dioses. Entonces, él empieza a describir, ¿verdad? A Israel y la compara como una esposa que abandona a su esposo por amantes. Esa es la relación que el Eterno siempre da cuando nosotros estamos leyendo el resultado de la idolatría. Siempre el Señor compara a Israel como una esposa que abandona a su esposo por amantes. Entonces, Dios acusa a su pueblo de abandonar la fuente de agua viva, que es Él mismo, para acabar en cisternas rotas que vendrían siendo la idolatría, ¿verdad? Que no pueden retener agua. Y vemos, ¿verdad?, que en el pasaje predice la vergüenza y el exilio que sufrirían por su infidelidad, simbolizando a salir de Egipto con las manos sobre la cabeza, rechazados por aquellos en quienes confiaban. Porque en una de estas, cuando ellos estaban saliendo del exilio, ellos fueron hasta Egipto pensando que allí iban a tener, como en el pasado, un lugar donde ser resguardados, pero estamos hablando de muchos siglos de diferencia cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia Canaán y cuando sucedió esto en el pueblo de Israel y estaba presente Jeremías, el profeta, ¿verdad? Había sucedido mucho tiempo, pero ellos aún recordaban lo que habían vivido en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto, donde por unos cuantos años ellos estuvieron allí habitando. Pero ¿qué pasó? Pues lamentándolo mucho, este pueblo los rechazó. Sin embargo, el pueblo de Egipto también fue pisoteado por Babilonia y ellos también sufrieron con mano fuerte todas las acechanzas de esta nación. Entonces vemos cómo en Jeremías el Eterno estaba hablando a través de Jeremías es como una denuncia de la infidelidad de Israel, ¿verdad? Hacia el Eterno y que los sustituyeron por ídolos y la promesa del juicio y el castigo que iba a llegar sobre ellos por causa de la abominación que ellos hicieron, ¿verdad? Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron a los sacerdotes dónde está el Señor. Y los que se ocupan de las áreas jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y
profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras los dioses que para nada servían. El Eterno demandaba era y denunciaba a través de profetas para que ellos reconocieran qué era lo que estaban haciendo mal, ¿verdad? Y que hicieron a un lado al Eterno, muy a pesar de lo que había, todo lo que había hecho por el pueblo de Israel, que los reconocía, ¿verdad? Como, como una dádiva al pueblo de Israel. Para el Señor, el pueblo de Israel es muy importante. Podemos ver, ¿verdad? Que en el verso 3:13 dice que describe la santidad de Israel como primicias para Jehová. La santidad del Eterno, la obediencia que Israel había tenido por muchos años delante del Eterno, era como primicias para Jehová. Y como todos los que se llegaban hacia ella, que querían devorarla, que se querían aprovechar de ella, serían culpables y que iban a sufrir las consecuencias. Entonces, contrasta la fidelidad de Dios con la infidelidad de Israel, quien ha abandonado la fuente de agua viva por cisternas rotas, ¿verdad? Por causa de esto, el Israel se ha convertido en esclavo y presa y menciona la destrucción de ciudades y la derrota a manos del pueblo de Egipto y de Asiria. Y enfatiza el pecado de Israel de haberse apartado del Eterno, ¿verdad? También habla sobre la prostitución del pueblo de Israel, comparándola con una vid extraña que se echa sobre collados altos bajo los árboles frondosos. Y menciona también, ¿verdad? Que aunque se laven con lejía y jabón, la mancha de su pecado permanecerá. ¿Por qué? Porque no hay nada en lo natural que pueda eliminar el pecado en lo espiritual. Nosotros cuando desobedecemos al Eterno y caemos en la adoración a otros dioses, en la idolatría, no hay nada que limpie ese pecado que está sobre nosotros. El único que lo limpia es la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero en arrepentimiento de todo aquello que se ha venido cometiendo a lo largo de sus vidas. Se compara la vergüenza de Israel con la de un ladrón descubierto y se pregunta, ¿dónde están los dioses en los que confiaban? Y denuncia su rebeldía y se anuncia que serán avergonzados por Egipto, saliendo de allí con las manos sobre la cabeza, rechazado por aquellos en quien confiaban. Entonces, el pasaje o la esencia de este pasaje, ¿verdad? Es una poderosa alegoría entre el Eterno y su pueblo y un llamado al arrepentimiento y a volver a la fuente de vida que es nuestro Jehová Sebaot. En Jeremías, en el otro versículo, ¿verdad? Habla, Jeremías 4, habla acerca de la advertencia del pueblo de Judá y sobre el inminente juicio de Dios debido a la idolatría y el pecado. Continúa la misma situación. Jeremías continúa hablando por el Eterno hacia el pueblo para que ellos se arrepientan, para que ellos, antes de que llegase el juicio inminente, la destrucción que vendría sobre Judá y Jerusalén debido al pecado, ellos se arrepintieran. Ellos, el Señor quería que ellos se arrepintieran para borrar todas las abominaciones y el pecado que estaba sobre ellos. Que entendieran lo que el Eterno quería hacer, volverlos a restaurar, ¿verdad? Pero ellos debían arrepentirse, debían hacer teshuvá, ¿verdad? Como vemos en este capítulo, venía la destrucción que iba por Jerusalén y por Judá debido al pecado, ¿verdad? Y se utiliza la imagen de un viento seco del desierto y la invasión de enemigos para ilustrar la magnitud del juicio. Hace un llamado también a la circuncisión del corazón, enfatizando la verdadera adoración, no solo externa, sino la que debe provenir del corazón transformado y arrepentido. Entonces, llama a quitarnos el prepucio de nuestro corazón
y, por supuesto, demostrando una renovación interna. El resumen, Jeremías, en este capítulo 4, es un mensaje de advertencia y llamado al arrepentimiento. En primera, el Señor nos estaba advirtiendo, pero nos estaba mencionando el por qué estábamos pasando por el pueblo de Israel, por todas estas circunstancias. Pero en la segunda les está dando un, un mensaje también de advertencia, de llamado al arrepentimiento y destacando la necesidad de una verdadera transformación para poder evitar que la ira de Dios se estuviese sobre el pueblo de Israel a través de la desobediencia que ellos habían cometido, ¿verdad? Al volverse a encaminar, al volver a hacer teshuva, al volver a arrepentirse de corazón y cortar el prepucio de su corazón, entonces ellos iban a tener la verdadera transformación, iban a evitar la ira del Eterno y, por supuesto, a través de la obediencia y del arrepentimiento. El Eterno nos habla incluso, así como habló en esta época al pueblo de Israel, también nos habla actualmente de que nosotros debemos deslastrarnos de muchas cosas que hemos venido arrastrando con tradiciones del mundo que no sabíamos que era dirigida a otros dioses y que por causa de muchos dogmas y de muchas enseñanzas que nos han venido inculcando a través de los años y en nuestra familia, nosotros no queremos abandonarla. Nosotros queremos seguir y continuar con tradiciones humanas porque mi abuela lo hacía, porque mi mamá lo hacía y ahora yo lo voy a seguir haciendo. ¿Qué tiene de malo eso? Cuando nosotros somos expuestos a la palabra, ¿verdad? Somos expuestos a entender por qué el Señor está haciendo todo esto, es que nos damos cuenta que estamos haciendo mal, no bajo nuestro propio criterio y pensamiento, sino bajo lo que el Eterno ha querido enseñarnos a través de su palabra. Que quizás por más tontos que pensemos, pero es que no está de malo que yo ponga un arbolito, no está de mal que yo celebre la Navidad, no está de mal que yo ponga el pesebre o yo ponga cualquier cosa, cualquier elemento que me recuerde a mi niñez, me recuerde a mi familia, a mi abuela o lo que sea. Todas esas fueron tradiciones que quizás nuestros antepasados no conocieron a cabalidad, pero el Eterno actualmente nos los está revelando, nos los está hablando y nos los está mostrando. Romper con todo aquello que hemos venido trayendo desde muchos años, ¿verdad? Todo aquello en lo cual el mundo nos enseñó, dogmas, enseñanzas del mundo, el Señor te dice, rómpelo, arrepiéntete de todos esos pecados que estás haciendo en mi contra y yo voy a traer a ti, ¿verdad? La verdadera transformación interna de la cual el Eterno nos ha venido hablando. Y bueno, hasta aquí llega el estudio de la parashá de esta semana. Le damos muchas gracias por escucharnos hasta acá. Bendecimos a cada uno de ustedes y familias que han venido estudiando con nosotros estas porciones, hermosas porciones donde el Eterno nos enseña a cada rato, ¿verdad? Que su fidelidad es para siempre y mantengámonos en obediencia y fidelidad. El Eterno le bendiga y les guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ti su paz, su shalom. Tengan un excelente Shabbat Shalom, familias, en familia. Hasta luego.